Muy buenas noches a todos. Les extendemos un saludo desde la organización de esta charla. El día de hoy tenemos el honor de escuchar a dos fantásticos profesionales hablar de lo que es el cáncer de próstata en este mes que es Noviembre Azul, que se centra en la prevención y en la detección temprana de lo que es el cáncer de próstata. Tenemos al doctor Codas, él es médico urólogo, es máster en andrología por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, es jefe de la Cátedra de Urología en la Universidad Católica de Asunción. También es presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología y es miembro de la Asociación Europea de Urología, de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual y de la Asociación Argentina de Andrología. Tenemos también a la licenciada Gabriela Rodríguez. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Tiene un posgrado en psicoanálisis de niños y adolescentes por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Es psicóloga clínica con más de 25 años de experiencia. Es también psicóloga en el programa Crecer de la Universidad Católica de Asunción y es ex integrante de la institución psicoanalítica Convocatoria al Psicoanálisis en Mar del Plata, Argentina. Muchísimas gracias a los disertantes. Les cedo la palabra al doctor Codas. Puede empezar. Muy buenas noches para todos. Quiero saber si me pueden ver y escuchar. Hola, sí, doctor, se te ve y escucha súper bien. Bueno, excelente. Bueno, un placer para mí poder compartir esta pequeña charla, invitado por la SOCEM, institución, o está organizado por la SOCEM o por el Centro de Estudiantes o por ambos, perdón. Por ambos, doctor. Perfecto. Bueno, de ambas organizaciones he sido fundador, me ha tocado ser miembro de la comisión directiva de la sociedad, del Centro de Estudiantes y presidente de la Sociedad Científica en su momento. Así que para mí un honor poder estar acompañándoles. Voy a compartir pantalla y ustedes me dirán si se ve o no se ve. ¿Qué tal ahí? ¿Se ve en la diapositiva que dice Noviembre Azul? No, profe, se ve tu Meet en la presentación. A ver, ya, ahí va a salir enseguida. Ahí se ve, doctor. Ahí está, ¿verdad? Sí. Bueno, excelente. Bueno, para los que estén presentes, que sean alumnos de cuarto curso para arriba, les va a parecer muy familiar todo esto de lo que les voy a hablar. Para los que sean alumnos menos de eso, ya les va a servir una introducción para lo que vamos a ver en la cátedra de urología. Este mes de noviembre, nosotros a través de la Sociedad Paraguaya de Urología utilizamos para concienciar a la población sobre lo que es el cuidado de la salud masculina. Si bien por lejos el cáncer de próstata es la enfermedad mucho más frecuente y con una altísima tasa de mortalidad, existen otras enfermedades también propias del varón, como el cáncer de testículo y el cáncer de pene. Queremos usar nosotros este mes para concienciar sobre todas esas situaciones y el cuidado de la salud en general. Afortunadamente, desde que hemos empezado a desarrollar este tipo de campañas, logramos una adhesión muy alta de los varones. Hay un cambio gracias a estas iniciativas, gracias a la repercusión en la prensa, en las redes sociales, en donde sea, hay una mayor conciencia que atrae a los varones a querer estar más sanos, es nuestra intención. Entonces, es un movimiento
inicialmente que surge en Australia, cuando uno de los amigos en un grupo de motociclistas enferma de cáncer de próstata, y es ahí donde ellos empiezan a ver las falencias, ya sea del sistema de salud o de ellos mismos en cuanto a conocimiento, y empiezan como grupo de amigos a trabajar a favor de, primero del amigo que estaba enfermo, y después empiezan a concienciar a todos sus propios amigos, independientemente cada uno de los miembros, y a su población. Y es donde empieza a contagiarse lo que es el noviembre azul, o ellos le denominaron Movember. Mo de mustache, de bigote en inglés, donde ellos se dejan crecer el bigote como algo alusivo a la masculinidad y al cuidado de la salud masculina. A través de la Sociedad Paraguaya de Urología, nosotros contamos con una página web en donde cualquier persona puede acceder y puede ver la lista de urólogos certificados de la Sociedad Paraguaya de Urología. También estamos en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, en donde solemos escribir sobre las actividades que hacemos, y en noviembre aprovechamos para el tema de la concienciación. A nivel personal, me van a encontrar como Dr. Gustavo Codas, urólogo y andrólogo, también en las redes, Facebook, Instagram y Twitter. Así que será un placer que puedan seguirme. Para comenzar, quería decir de que ¿para qué sirve la próstata realmente, ¿verdad? Algo que tantos problemas nos trae. Eh, la próstata es un órgano que se ubica anatómicamente por debajo de la vejiga, y a través de la próstata atraviesa el conducto de desagüe de la vejiga, atraviesa la uretra. Entonces, todo lo que pueda ocurrir en la próstata puede tener sus implicancias en la orina. También es importante saber de que a todos los varones se nos va a agrandar la próstata, siendo un proceso totalmente inevitable y forma parte del envejecimiento. De la misma manera que vamos teniendo canas o que podemos tener arrugas, la próstata se va a agrandar de tamaño. Y de la misma manera en que vamos a tener canas o arrugas, dependiendo también de la genética que tengamos, también dependiendo de eso, la próstata se va a agrandar. Si nuestro papá tuvo una próstata muy grande a los 60 años, probablemente nosotros también vamos a tener una próstata muy grande a los 60 años. El hecho de tener una próstata grande no necesariamente significa problema. Va a depender de cómo crezca la próstata. Si la próstata crece hacia afuera, no va a haber ningún problema. Ahora, si la próstata crece hacia adentro, que es donde está la uretra, es donde uno puede empezar a presentar síntomas urinarios obstructivos, va a tener dificultades para orinar. Por un lado eso, y por otro lado, ese crecimiento prostático puede ser benigno o maligno. En el caso de benigno, bueno, la mayoría de los varones vamos a tener un agrandamiento benigno, y un grupo de 1 de cada 7 varones va a tener un crecimiento maligno o cáncer de próstata. Pero el cáncer de próstata no tiene absolutamente nada que ver con el agrandamiento prostático. Son situaciones totalmente independientes. Uno puede tener una próstata grande, benigna y no obstructiva. Puede tener una próstata pequeña, obstructiva, que puede ser cáncer, o puede tener la pequeña, no obstructiva, que también es cáncer. Así que hay de todas las combinaciones posibles. El mensaje es de que nada tiene que ver el agrandamiento con la obstrucción urinaria o con el cáncer de próstata. Son 3 situaciones totalmente diferentes. Pueden estar juntos los 3 o diferentes combinaciones. Lo siguiente es ver para qué sirve la próstata.
Es importante saber que la próstata tiene una función específica, que es la de producir el líquido prostático. Produce semen, que es el líquido en donde van a sobrenadar los espermatozoides. Y es el lugar en donde se van a alimentar estos espermatozoides con fines exclusivamente de la fertilidad. ¿Qué es lo que aporta la próstata? Aporta antígeno prostático específico, que es la principal proteína que produce la próstata, que es lo que se conoce como PSA. Este PSA se ha visto que en personas con cáncer de próstata, esto se eleva en sangre. Entonces es un predictor de la posibilidad de cáncer de próstata. Pero la función en sí, el PSA se ejerce en el semen. También se produce ácido cítrico, también produce fibrinógeno, espermina, zinc, etc. Aquí vemos una imagen de lo que en el lado izquierdo se vería la vejiga y abajo la próstata de un tamaño, digamos, normal. En el lado derecho vemos la próstata aumentada de tamaño y vemos la uretra en su centro que está comprimida por esa próstata. O sea, va a haber, acá hay una obstrucción urinaria generada por el agrandamiento prostático. Esta próstata del lado derecho va a necesitar un tratamiento. Otra cosa importante de saber que va a haber una progresión lenta en cuanto a la potencia con la que orinemos, con la que salga la orina. No es lo mismo comparar un varón de 60 años que uno de 15 o 18 años, en la que la presión con la que orine va a ser mucho mayor. Hay una diferencia conforme pasa el tiempo por diversas razones, entre ellas el crecimiento prostático y la obstrucción que genere esto. Lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del tiempo es el nivel de obstrucción que genere. Cuando llega a un determinado nivel es donde se precisa de un tratamiento que puede ser médico, o sea, con medicamentos, o un tratamiento que lleve a la cirugía. ¿Qué factores influyen en este crecimiento de la próstata? En el HPV, como le decimos, que significa hipertrofia prostática benigna. Interviene la edad, que es algo que no podemos modificar, es algo no modificable, ¿verdad? Mayor edad, mayor tendencia a producir problemas prostáticos. La raza, hablamos generalmente que las personas de raza negra tienen mayor tendencia a tener problemas de próstata más que nosotros, y nosotros a su vez más que las personas orientales. Se cree que hay un factor medioambiental que puede afectar. Se cree también de que en ese factor medioambiental interviene la dieta, pero lo que principalmente está implicado en el desarrollo, ya sea del crecimiento benigno o maligno de la próstata, es la genética. Uno de los riesgos que uno puede tener por una obstrucción urinaria es la retención aguda de orina, es que súbitamente tenga deseos de orinar y que no pueda. Esto puede estar amenazado por las próstatas muy grandes. A mayor volumen de próstata tiene en teoría mayor tendencia a la retención. Pero repito, no necesariamente una próstata voluminosa va a obstruir. También las personas que tengan un residuo postmiccional mayor al 20%. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se hace el varón una ecografía, se hace una ecografía con la vejiga llena, después se hace con la vejiga, se le hace vaciar esa vejiga y se mide cuánta orina había antes, cuánta orina sobra ahora, y eso es el residuo postmiccional. Si ese residuo es mayor al 20%, es anormal y hay riesgo de una retención aguda de orina. Teniendo el flujo urinario muy reducido, que se puede medir, eso se puede cuantificar, o haber tenido una retención aguda de orina previa. Todas estas personas tienen mayor tendencia a tener una retención aguda de orina o una retención
repetida. Vamos a suponer de que una persona que esté obstruida, o sea, que tenga una obstrucción urinaria parcial, digamos, se le indica que debe recibir un tratamiento quirúrgico, o sea, una cirugía, y a la persona, el vecino, le dice que no se toque la próstata, le dice que la próstata no hay que tocar, que hay que tomar solamente remedio yuyo, que el día que no pueda orinar, ahí recién se opere la próstata. Vamos a hacer de cuenta de que el paciente le hace caso al vecino y ahora vamos a ver qué consecuencias puede tener esta persona. Como consecuencia puede tener la formación de litiasis vesical o piedras en la vejiga, ya que la orina no va a poder vaciarse adecuadamente, va a haber un estancamiento. Esta orina que queda en vejiga puede sedimentar y puede producirse piedras. Va a haber un deterioro de la función renal, como la vejiga no puede vaciarse adecuadamente, lo que está más arriba son los riñones. Los riñones tampoco van a poder vaciarse adecuadamente a la vejiga, ya que la vejiga va a estar muy cargada, entonces puede haber una falla renal, puede haber una formación de divertículos en la vejiga, o lo que yo le llamo son como pozos o baches que se van generando en la vejiga debido al sobreesfuerzo que tiene que hacer la vejiga para vaciar. Entonces se van produciendo estos divertículos o pozos y estos pozos hace de que la orina también entre ahí, que ahí también se pueda estancar, que ahí también se puedan infectar. Pueden producir infecciones urinarias a repetición, así como se producen infecciones urinarias a repetición. Esa infección puede ir para arriba, puede ir a los riñones y puede producir lo que se denomina la pielonefritis o infección de los riñones. ¿Qué hacemos nosotros en consultorio? Esto es lo que les da miedo generalmente a los varones. Lo que nosotros hacemos en consultorio es lo siguiente: una historia clínica detallada, evaluamos si hay signos y síntomas, evaluamos si hay antecedentes familiar de cáncer de próstata, luego hacemos el pedido de estudios de diagnóstico, pedimos análisis de orina, pedimos el PSA o análisis de sangre, el marcador tumoral de cáncer de próstata. Generalmente pedimos a partir de los 50 años en la población general, y si hay antecedente familiar de cáncer de próstata es que pedimos a partir de los 45 años. Tenemos un rango de edad que va hasta los 74, 75 años en el que pedimos este análisis de sangre. También pedimos una ecografía abdominal para evaluar el riñón, la vejiga y la próstata, siempre teniendo una idea del informe del volumen premiccional y el residuo postmiccional. Tenemos la posibilidad de medir la presión con la que se orina por un estudio que se denomina uroflujometría. Lo normal es que la presión sea de 15 mililitros por segundo para arriba. Lo que sea menos de 15 indicaría una obstrucción. Y lo que tanto miedo le tienen los varones es el famoso tacto rectal. El tacto rectal lo que nos ayuda es a, primero, evaluar el tamaño prostático y segundo, evaluar la consistencia de la próstata. Vemos si hay algo duro en la próstata, vemos si hay bordes regulares, podemos evaluar todas esas características, pero tiene un sesgo, tiene algo que no podemos determinar, que es, no puede tocar toda la próstata. Puede tocar solamente la parte que protruye hacia el intestino, hacia el recto, pero todo lo que esté del otro lado no podemos tocar. Entonces tiene un punto ciego, digamos, el tacto rectal. Ahora, ¿a quiénes hacemos realmente el tacto rectal? No lo hacemos en forma rutinaria a todas las personas. Hacemos en caso de tener dudas cuando el PSA empieza a subir, cuando hay un valor elevado, cuando hay alguna sospecha
podemos llegar a hacer el tacto rectal. O bien podemos pasar a un estudio mucho más fidedigno que un tacto rectal, que es una resonancia magnética de la próstata. Así que va a depender de los medios con que contemos y de las características del caso. Pero el aprendizaje que debemos llevar es de que no hacemos en forma rutinaria. Vamos a los síntomas urinarios que debemos reconocer para ver si hay o no alguna posibilidad de obstrucción urinaria. Están los síntomas obstructivos y están los síntomas irritativos. Dentro de los síntomas obstructivos están la intermitencia, el paciente que va, orina, para de orinar, vuelve a orinar con fuerza, vuelve a orinar despacio y así sucesivamente. No es continuo el chorro. También el chorro débil, eh, que debe esforzarse a veces con el abdomen, con los músculos abdominales, debe esforzarse. Está la micción prolongada. Muchas personas vienen porque orinan, se van al baño público y una está orinando y al lado vienen dos o tres jóvenes y todos orinan mucho más rápido y él sigue todavía orinando. Es una micción prolongada. Luego está la sensación de vaciado incompleto o tenesmo vesical. Y después ya viene la propia retención aguda de orina o crónica, que es no poder orinar. Están después los síntomas irritativos, que son la urgencia miccional, que son las ganas imperiosas y repentinas de querer ir a orinar, el aumento de la frecuencia, la nocturia o la excesiva cantidad de veces que uno se levanta durante el sueño, sería la nocturia. Y luego ya está la urge incontinencia urinaria, la urgencia más la pérdida de orina, que sería la incontinencia. Acá vemos un pequeño gráfico sobre lo que es el tacto rectal, ¿verdad? Que al introducir el dedo en el recto, eh, más o menos a los 7 o 8 centímetros hacia la parte anterior, va a estar toda esa zona prostática, pero no va a estar la parte anterior, digamos, de la próstata. Entonces, ahí es donde podemos ver el sesgo realmente de que solamente una parte vamos a poder palpar. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos ante un paciente con problemas en la próstata? Opción número 1 sería el control evolutivo o no hacer nada, solamente controlar. La opción número 2 sería cuando ya hay una obstrucción un poco más importante, el tratamiento médico o medicamentoso. Cuando el tratamiento médico ya no funciona, no es eficiente, entonces pasamos a la cirugía o tratamiento quirúrgico, que puede ser otra vez a su vez en estas dos opciones, a cielo abierto o convencional o mínimamente invasivo, que es la resección prostática a través de la uretra, con instrumentales mínimamente invasivos a través de la uretra, se realiza la cirugía desobstructiva de la próstata, que es una resección del tejido que está crecido de más. No es una extirpación de la próstata, que eso es otra situación. Acá, en un crecimiento benigno, no se va a extirpar la próstata, se va a resecar el tejido que está obstruyendo en la uretra en ese momento. Luego están los medicamentos, que esto no los voy a hablar tan acabadamente, ¿verdad? Que son los medicamentos que ayudan a achicar la próstata, que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, o están los medicamentos que ayudan a mejorar los síntomas del vaciamiento, que son los bloqueadores alfa 1. Estos son los medicamentos que nosotros utilizamos mucho más en todo el mundo. Más que nada la tamsulosina, que es uno de los bloqueadores más utilizados. Y en algunos casos utilizamos una combinación de bloqueadores alfa 1 más inhibidores 5-alfa reductasa. Va a depender de cada caso. Esto pasamos de largo. ¿Quiénes deberían operarse? ¿A quiénes vamos a hacer el tratamiento quirúrgico? Primero, el paciente que tiene una retención aguda de orina recurrente, alguien que tuvo retención, se le colocó una sonda, se le dio un tratamiento médico, después de unos días se le retiró la sonda, volvió a hacer retención aguda, se le volvió a colocar la sonda y así. La persona que 2 o 3 veces tiene una retención aguda de orina
necesariamente va a ir a cirugía. El paciente que tiene un globo vesical, un residuo postmisional mayor del 20%, va a necesitar una cirugía. El que tiene insuficiencia renal, una insuficiencia renal por causa obstructiva, ese es el que va a ir a cirugía. También cuando hay una hematuria recurrente, la hematuria que sería la orina con sangre, cuando descartamos otras posibilidades o otras causas, como un tumor renal, un tumor de vejiga, ahí cuando descartamos eso, el último culpable del sangrado va a ser siempre la próstata. Entonces, cuando hay una hematuria recurrente, es sinónimo de cirugía. Cuando hay litiasis o divertículos en vejiga, esto va a haber solamente porque la vejiga no se está vaciando, es sinónimo de cirugía. O bueno, ni qué decir cuando hay cáncer de próstata, que vamos a ver enseguida que va a tener otro tipo de cirugía. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, así como hablamos, están varias técnicas, ¿verdad? Pero básicamente están los tratamientos convencionales o abiertos, la adenomectomía prostática, y están la resección endoscópica. En esta imagen lo que se ve es básicamente un resumen de en qué consiste la cirugía prostática. Lo que se ve ahí está la mano del cirujano adentro de la vejiga, y el dedo está entrando en la próstata. Siempre le comparamos nosotros la próstata a una naranja. La cirugía consiste en separar la cáscara de la pulpa de la naranja. Sacamos toda la pulpa y termina quedando solamente la cáscara. La cáscara vendría a ser la próstata y la pulpa vendría a ser el adenoma prostático, lo que está crecido de más. Por lo tanto, en esta cirugía convencional con la mano, extraemos todo el adenoma y sigue quedando la próstata luego en el paciente. Lo que hacemos es liberar totalmente el factor obstructivo. En una cirugía endoscópica, acá vemos nosotros la imagen de lo que es un resectoscopio transuretral, el dispositivo que se introduce a través de la uretra. En la punta se tiene un asa que se extiende. Vamos a ver en esta imagen. Esta es una imagen de costado. En el lado izquierdo vemos la próstata crecida. Volvemos a representar como una naranja. El asa que tiene en el extremo distal del dispositivo se extiende y luego viene y con una fuente de energía va pelando esa próstata, va pelando, vacía totalmente de la pulpa y se convierte en lo que está al lado derecho. Toda esa pulpa se fue yendo a la vejiga, y luego cuando terminamos de hacer toda esta resección, introducimos otro dispositivo hasta la vejiga para succionar, digamos, toda esa pulpa que se extrajo. Y luego toda esa pulpa puede ser estudiado con anatomía patológica. Una consecuencia casi segura no es casi, totalmente segura de una cirugía prostática es algo que se denomina eyaculación retrógrada, o la eyaculación que en vez de ir para adelante, en vez de salir a la uretra, va para atrás, va a la vejiga. Porque al haber esta alteración de la anatomía en la zona del cuello de vejiga después de una cirugía, hace de que todo ese semen, digamos, en el momento de un orgasmo masculino, vaya a la vejiga. Existe esa alteración que es imposible evitar y sería una complicación en el caso de buscar de tener deseos de fertilidad, ¿verdad? Va a dificultar esa situación. Pero siempre hay que poner de manifiesto esto al paciente para que sepa las consecuencias que va a tener. Ahora voy a hablar brevemente de lo que es el cáncer de próstata, que ya es algo bastante más sencillo, habiendo tenido toda esa introducción del crecimiento prostático. Lo que debemos saber son estos números, ¿verdad? De que 1 de cada 7 varones va a padecer. Es una cifra extremadamente elevada. Estamos hablando de más del 10% de la población, de una población de varones, va a tener cáncer de próstata. Y a medida de que más años vayamos viviendo, más vamos a encontrar cáncer de próstata, porque es una enfermedad ligada totalmente al envejecimiento.
1.600 casos fueron diagnosticados en Paraguay en el año 2020 y alrededor de 600 muertes se registraron. Estamos hablando de más de una muerte por día, siendo una muerte totalmente evitable si es que existía un diagnóstico oportuno en tiempo y forma. Hay factores, o se cree realmente que hay factores dietarios asociados, como el alcohol, pero el alcohol realmente en exceso. Y no hablamos del alcohol social, que es 1 o 2 veces por semana. eh, Estamos hablando del alcohol diario prácticamente. Se ha visto que la soja, los fitoestrógenos, tienen factores beneficiosos y protectores para el cáncer de próstata. El exceso de frituras se ve como un factor de que puede estimular la producción de células cancerígenas. Otro factor protector son los licopenos que se encuentran principalmente en el tomate, en el pomelo rosado, en la sandía. Afortunadamente, las carnes rojas no han sido demostrados como propulsores del cáncer de próstata. Anteriormente sí se tenían a las carnes rojas, pero actualmente no. Y la deficiencia de vitamina D también se ha visto como un factor amenazante al cáncer de próstata. Como les dije, la herencia es un factor muy importante y teniendo antecedentes de cáncer de próstata tenemos entre 4 a 7 veces más posibilidades de tener que la población general, teniendo el antecedente de cáncer de próstata en la familia. Eso quiere decir que tuvimos papá, abuelo, tío o hermano con cáncer de próstata. Eso automáticamente nos marca con esa genética pesada para padecer cáncer de próstata. ¿A quiénes vamos a buscar diagnosticar cáncer de próstata? Primero, a toda persona con más de 50 años de vida y una expectativa de vida de 10 años o más. ¿Por qué analizamos o debemos analizar la expectativa de vida de 10 años o más? Porque el cáncer de próstata es una enfermedad que tarda muchos años en avanzar. Se va a convertir probablemente en una enfermedad avanzada por lo menos en 5 a 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona no va a vivir más de 10 años, no tiene razón de ser de que le busquemos cáncer de próstata porque no va a morir de cáncer de próstata, va a morir de cualquier otra cosa y no de cáncer de próstata. Pongo un ejemplo, una persona, vamos, no de 50 años, ¿verdad? Porque habitualmente una persona de 50 años no tiene muchas comorbilidades, pero sí, si tenemos una persona de 80, 85 años con diabetes, con hipertensión, con dislipidemia, con problemas cardíacos, hipertenso, eh, con múltiples otras sobrepeso, sedentarismo, probablemente la persona no tiene esa expectativa de vida ya de 10 años, entonces no hay razón para que a una persona de 80 años le busquemos un cáncer de próstata. A veces es mejor no enterarse que tiene cáncer de próstata y morir de cualquier otra cosa menos de ese cáncer. Eso es mejor a que a los 80 años uno se entere que tiene cáncer de próstata, reciba un tratamiento, quede con alguna consecuencia negativa de ese tratamiento y al final la persona que era tan feliz sin saber que tenía cáncer de próstata termina siendo una persona muy infeliz debido al diagnóstico de cáncer de próstata. La persona con más de 45, a partir de los 45 años sería a la persona con historia familiar de cáncer de próstata. O a las personas de raza negra, ¿verdad? Que vamos a empezar antes a buscar si hay o no hay cáncer de próstata. El diagnóstico consiste en, como ya vimos a grandes rasgos, que es el PSA total, es en el análisis de sangre que pedimos el PSA total. Esa es la prueba que pedimos en forma rutinaria. Ahora, en ciertos casos, dependiendo del valor de PSA, cuando tiene un valor de zona gris, como nosotros le solemos llamar, pedimos adicionalmente el PSA libre y ahí hacemos un cálculo matemático entre ambos, hacemos un tacto rectal ante la duda y
luego del tacto rectal, si sigue la duda del cáncer de próstata o si tenemos una resonancia magnética multiparamétrica, entonces la forma de hacer el diagnóstico definitivo de cáncer de próstata es con la biopsia prostática. Esa es la que nos va a hacer el diagnóstico. El diagnóstico no nos va a hacer el PSA, no nos va a hacer el tacto rectal y no nos va a hacer la resonancia magnética. El diagnóstico final va a ser por biopsia de próstata. El PSA sería el marcador en sangre de mayor utilidad en el diagnóstico, en el pronóstico y en el monitoreo del tratamiento del cáncer de próstata. ¿A quiénes le vamos a hacer biopsia? A los que le hacemos un tacto rectal y tocamos un nódulo, no depende de ahí del PSA. Si le hacemos un tacto rectal, hay un nódulo palpable, aunque haya un PSA normal, directamente va a biopsia. O cuando hay un PSA mayor de 10, directo a biopsia. O, como les hablé, en la zona gris. La zona gris sería cuando hay un PSA entre 4 y 10. Ahí pedimos adicionalmente el PSA libre y hacemos una división. PSA libre dividido PSA total. Si es menor a 0,15 es biopsia. Mayor a 0,15, control. Solo control. Este sería un ejemplo de lo que sería una biopsia de próstata. Lo negro que está ahí es un transductor transrectal, un ecógrafo, que a través del cual se puede observar toda la silueta prostática y a través del transductor va la aguja que se va introduciendo en la próstata y se va tomando múltiples muestras para evaluar el tejido prostático y ver si hay algún tejido maligno. La mayoría de los pacientes con cáncer de próstata en etapa temprana son asintomáticos. El mensaje que nosotros damos en Noviembre Azul sobre cáncer de próstata es que la próstata o el cáncer de próstata no da síntomas. A los periodistas les encanta preguntar cuáles son los síntomas del cáncer de próstata. La respuesta es ninguno. El primer signo que debe aparecer para que nos vayamos a la consulta es la edad. El segundo signo es el antecedente de cáncer de próstata en la familia. Y el tercero, si queremos llamarle así, ahí podemos hablar de síntomas, pero realmente el cáncer de próstata en sí no da síntomas. Lo que da síntomas es el crecimiento prostático y la obstrucción prostática. Y recordemos de que eso nada tiene que ver con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es independiente a los síntomas, no da síntomas. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en cáncer de próstata? El control activo, quiere decir control activo, no hacer nada. Existen ciertos tipos de cánceres de próstata que a veces vale más la pena no hacer nada, solamente controlar evolutivamente en el tiempo. Otra opción es la cirugía. Y la cirugía puede ser abierta, puede ser laparoscópica, puede ser con el robot. Acá sí aparece la técnica robótica, no en el crecimiento benigno. La robótica utilizamos cuando hay cáncer de próstata. En esta parte sí se extirpa la próstata por completo, no como la enfermedad benigna de la próstata. Cuando hay una enfermedad ya un poco más avanzada, podemos utilizar el bloqueo hormonal o la castración. La castración puede ser química o quirúrgica. Quirúrgica es si nosotros extraemos los dos testículos, quirúrgicamente hablando. ¿Por qué la extracción de los testículos? ¿Por qué la castración? Porque el enemigo del cáncer de próstata es la testosterona. Entonces, el que produce la testosterona es el testículo. Si nosotros extirpamos los testículos, vamos a estar, digamos, calmando el fuego. No vamos a estar apagando el fuego, que es el cáncer de próstata, pero vamos a estar calmando. Estos ya forman parte de los tratamientos paliativos, cuando ya no se puede curar. Ahora, existe la opción, en vez de extirpar los testículos, a través de una medicación inyectable que se hace cada
Hay de cada mes, hay de cada 3 meses y hay de cada 6 meses, que hace un bloqueo de la acción de la testosterona, o bloqueo químico o castración química. También forma parte del tratamiento paliativo. Esto es lo que se suele hablar siempre en los violadores, que la gente propone a veces que se haya castración química para que eviten tener que reincidir en ese acto de violación. Y cada vez que sale eso, salgo yo a explicar a la gente de que me parece una ridiculez, ¿verdad? Porque es insólito de que a veces no existen estos medicamentos disponibles para pacientes de escasos recursos para tratar un cáncer de próstata, pero sí uno quiere financiar estos tratamientos para violadores. Primera cosa. Segunda cosa, eh, la persona que viola no tiene una causa hormonal. La persona que se le hace una castración a un violador probablemente no va a tener una erección, pero va a seguir teniendo dedo, va a seguir teniendo lengua y va a poder seguir agarrar un palo para hacer un acto de violación. Entonces no vamos a estar solucionando el problema. Ese ya es un tema largo y que nada tiene que ver con la urología, pero quiero que entiendan nomás que esta medicación es algo que suelen utilizar las personas para hablar de la castración en los violadores. Bueno, y la persona que no se quiera operar o tenga contraindicada una cirugía, también se puede realizar la radioterapia, que también tiene un fin curativo. Y en esta imagen lo que vemos es un esquema de lo que es la cirugía de próstata por cáncer de próstata. A la izquierda tenemos la próstata pintada de azul. Se extirpa la próstata por debajo, por arriba, y queda la uretra, ya no por la próstata, queda también la vejiga libre, y luego se une lo que quedó de la uretra con lo que quedó de la vejiga en ausencia de la próstata, se sutura y esa es la cirugía final de lo que es un cáncer de próstata. Aquí sí se extirpa la próstata por completo. Para terminar, puedo decir de que para dar cualquier tipo de tratamiento, ya sea enfermedad benigna o maligna en próstata, debemos analizar la expectativa y la calidad de vida antes de decidir realmente buscar un cáncer de próstata y antes de tomar una decisión terapéutica. Siempre debe ser discutido con el paciente, saber sus intenciones, sus sueños, a lo que aspira y sus condiciones de salud para poder tomar una decisión. El cáncer de próstata es una enfermedad altamente curable, en más del 90% si es detectada a tiempo, y además otro punto importante es de que tarda muchos años en avanzar en general. Generalmente una persona que se le diagnostica un cáncer de próstata con metástasis es algo que ya está diagnosticado muy tarde. Eso tiene probablemente muchos años. No quiero terminar de hablar de lo del noviembre azul sin dedicar por lo menos una diapositiva a lo que es el cáncer de testículo. Otro de los cánceres que adquiere preponderancia en el varón, y ojo, que más frecuentemente afecta a personas jóvenes, entre 15 a 35 años, totalmente diferente a lo que es el cáncer de próstata, que es propio de personas mayores. Esta es en personas jóvenes. Afecta a 1 de cada 250 varones, y otro punto muy importante es decir de que el autoexamen testicular es fundamental, porque el cáncer testicular se caracteriza por un crecimiento del tamaño testicular indoloro, sin dolor, y un aumento de la consistencia, de la dureza testicular. Y es algo rápido. De un mes a otro, esto cambia drásticamente. Uno cuando se está bañando y se palpa el testículo en 5 a 10 segundos, y si nota un aumento del tamaño en la consistencia, eso es sinónimo de una consulta rápida con el urólogo. El tratamiento suele ser muy efectivo, que es extirpar ese testículo, y la mayoría de las veces termina el tratamiento con esa cirugía. Para terminar, ¿qué buscamos nosotros como Sociedad Paraguaya de Urología?
Buscamos concienciar a la población sobre el cuidado de la salud masculina, acercar, por sobre todas las cosas, información veraz y oportuna, dar a conocer a profesionales calificados y certificados para realizar los controles, unir a los profesionales calificados, especialistas en urología en Paraguay y sumar esfuerzos en colaborar por la mejora de la salud en el Paraguay. Así que muchísimas gracias por su atención y no sé, me quedo atento a lo que haya, si hay preguntas o si seguimos de alguna otra manera. Doctor, te queríamos hacer unas preguntas antes de pasar con la Alicia en Gaby. Sí, Una de las preguntas que nos dieron en una encuesta fue si hay alguna relación entre la frecuencia de actividad sexual y la salud prostática. bueno, eso es algo interesante, ¿verdad? Porque salió una vez un estudio que dice de que un varón que tenga 21 eyaculaciones por mes tiene menores posibilidades de padecer cáncer de próstata. Ahora, si uno se pone a analizar 21 eyaculaciones en un mes de 30 días durante 40 años, es iluso pensar de que eso puede ser real, porque una persona a lo largo de su vida tiene problemas, tiene debilidades, duerme mal, se muere un familiar, se opera de algo, tiene problemas con su pareja, no es algo lógico. No se tiene eso como algo oficial, no hay otro estudio que demuestre eso, por lo tanto, eso no está demostrado de que ayude o perjudique. Por lo tanto, no es cierto finalmente de que mayor o menor actividad sexual ayude o perjudique a la persona. Una persona puede no tener ninguna relación sexual y tener la misma salud que alguien que tiene mucho. Dale, doctor. Súper. Doctor, una consulta. Desde su experiencia, los pacientes que llegan a su consultorio ya se encuentran en etapa avanzada del cáncer de próstata y cuál sería el manejo en ese caso. Bueno, está el grupo que viene en etapa avanzada y está el grupo que viene en enfermedad inicial y está el grupo que no tiene nada y que viene solamente por un control sin ningún síntoma. Respondiendo a la pregunta, en el caso de una enfermedad avanzada, ¿cuál es el manejo? Y bueno, en una enfermedad avanzada que se tiene en cuenta como algo metastásico, ya se inician los tratamientos paliativos. Dentro de los tratamientos paliativos está el bloqueo hormonal, ¿no? Iniciamos tratamientos medicamentosos para bloquear la acción de la testosterona, ayudando a la calidad de vida que pueda tener esa persona, pero siendo conscientes de que ya no es posible una curación. Doctor, ¿y qué tan cierto es la frase? O sea, a mí una vez me dijeron eso de que una persona que tenga cáncer de próstata es más probable que se muera de otra cosa antes que de morirse del cáncer que tiene. Y es totalmente cierto, ¿verdad? Porque el cáncer de próstata tarda muchos años en avanzar, por lo menos de 5 a 10 años en avanzar. Entonces, a veces se diagnostica eso a una persona de 75 u 80 años y al final la persona termina muriendo a los 82, 83 años de un infarto o de alguna otra cosa, menos del cáncer de próstata. Eh, entonces, el tema de que el cáncer de próstata tarda muchos años en avanzar, es muy lento en su progresión. No es comparable con un cáncer de colon o un cáncer de páncreas o un cáncer de mama mismo, ¿verdad? Que de repente es muy rápido en su avance. El cáncer de próstata suele ser muy lento. Entonces da tiempo a que cualquier otra enfermedad venga a complicarle al paciente menos el cáncer de próstata en sí. Súper, doctor, todo claro. Si no hay otra consulta, puede empezar nomás ya la licenciada con la presentación.
Bueno, buenas noches para todos. Gracias, doctor, por iluminarnos tanto. La verdad que hace mucha falta. Y bueno, mi espacio acá es muy cortito, no tengo diapositivas, pero no queríamos dejar de estar presente en este espacio como psicóloga de Crecer, justamente para poder también dar alguna luz acerca de la importancia de cómo se comunican estas malas noticias, ¿no? Porque siempre lo escuché atentamente de este cuidado de si dar o no dar este diagnóstico. Y me parece súper importante que todos los estudiantes, futuros médicos, vayan teniendo esto en cuenta, ¿no? La importancia de cómo se dan estas malas noticias, generalmente, ¿no? Que no son malas, no necesariamente son malas, pero que pueden devenir en malas noticias, y quizás el cómo uno dice esto que no está bueno escucharlo, puede transformarse ya en algo que dispara algo que no necesariamente es justamente algo negativo. Por eso me parece súper importante resaltar la manera clara de hablar, la de buscar un espacio privado, armar ese espacio, así sea en la vorágine de un hospital, poder tomarse como profesional de la salud ese tiempo y respeto por la otra persona para poder comunicar de forma clara, pausada, de qué se trata esto que le estoy diciendo, ¿no? Hay que, sobre todo, preparar también, dar cuenta de cómo se prepara este plan, de qué se hace después, como nos mostraba el doctor claramente, porque muchas veces lo que se escucha no es eso, doctor, ¿no? Es como que los pacientes reciben estas noticias y es como, ¿y qué se hace? ¿Cuál es el plan? Fue tan claro y mostrativo lo que usted presentó, bueno, se hace esto, se hace lo otro, si pasa una cosa que no necesariamente se le va a explicar todo si no lo necesita, pero sí tener como ya preparado este plan de acción que va a tomar el paciente según pase una cosa o la otra, porque eso lógicamente tranquiliza mucho ante esto que es la novedad de escuchar eh, algo que no está bien, y que además tiene toda una connotación, ¿no? Porque está ligado a cómo la impronta, lo que tiene tanto significativo que es la sexualidad en nuestras vidas. Entonces, más allá de que de la edad, tiene como una cosa de mucho tabú. Por eso creo que es tan importante seguir concientizando acerca de los cuidados. Eh, Adaptar la comunicación a cada paciente, porque no todos los pacientes son iguales y uno va sabiendo, los va escuchando, si es que realmente tenemos en cuenta a esta persona que está delante nuestro, depositando todos sus interrogantes, poder ir pescando si le puedo decir a esa persona si está sola, si tengo que tratar de que esté acompañado por un hijo, por la señora, por alguien más joven, por un sobrino, poder saber si le tengo que dar esa noticia estando solo, por ejemplo, o no. Pero eso es adaptar esta noticia al contexto. Pero primero, como profesional, me tengo que dar ese tiempo, ¿no? No esta cuestión expeditiva de dejarlo con el problema y que pase el que sigue. Porque bueno, creo que otra de las cuestiones que podemos trabajar teniendo este panorama en mente es que las personas, si es que esto después deviene en un cáncer de próstata o de testículo, en una cirugía, va a ir atravesando un proceso de duelo, porque hay una pérdida y hay algo que irrumpe en la realidad de ese paciente, de esa persona, y que cambia su vida indefectiblemente, y que va a tener que reorganizarse ante esa pérdida. Y eso es muy importante tener en cuenta, no es sin consecuencias que va a ir dando cuenta
de esto que no está más, o que no es como antes, que no era como antes. Primero porque ya estamos pensando, ¿no?, en que es un signo de estamos grandes. Ya tiene que ver, si pensamos, ¿no?, en la próstata, ya tiene que ver con un pequeño duelo que es la vejez, y es como una cosa más. Y en los otros casos, bueno, es un duelo como puede aparecer, no solamente hablando del cáncer en sí, por una pérdida, sino pueden ser porque lo que significa, no sé, la pérdida de un trabajo, de relaciones. Eh, entonces es importante saber que ese paciente va a enfrentar diferentes fases que tiene que atravesar y que deberíamos poder acompañar empáticamente, porque lo va a negar seguramente, va a decir que esto no puede pasar, es una de las primeras, es la primera fase ante el duelo, ¿no? Es la negación, esto no me puede estar pasando a mí, esto no es así. Después se va a enojar ese paciente seguramente, se enoja con el profesional, se enoja con la vida, se enoja con lo que pasa. ¿Por qué le toca a uno y no al de enfrente, al malo, al de más allá? La negociación, que también es, ¿no?, como tratar de buscar parar lo inevitable de manera ilógica, pero bueno, se trata también eso y hay que poder acompañar. ¿Para qué nos sirve a nosotros como profesionales estar advertidos de eso? Porque no nos va a asustar y vamos a poder acompañar de otra manera, no nos va a enojar, nosotros no nos tenemos que enojar. Es como, tienen el permiso para pasar por estas fases y yo ya sé que mínimamente ese va a ser el proceso. No siempre se da, en todos los casos no se da de la misma manera ni igual, pero hay como un patrón que se repite y que es este, ¿no? Para después pasar por este periodo de miedo y de mucha angustia, de mucha depresión, y recién aceptar esto que pasa. No hay un tiempo establecido, no podemos decir cuánto dura, porque en cada persona y dependiendo de la edad, de todo lo que pase alrededor, de los vínculos que tenga, con los que cuente para sobrellevar esta situación, puede ser mejor o peor acompañado. Pero sí sabemos que el tiempo es el dato que nos va a ir permitiendo pensar en que eso va pasando. El tiempo tiene que ir como calmando esa intensidad de las primeras reacciones. Y no es que se olvida, pero sí va tomando como otra connotación. Y por eso también hablamos de cuando decimos que está pasando un duelo patológico, ¿no? Porque no termina de pasar nunca, o estamos, no sé, a 6 meses de que ya se operó, de que ya está en otro proceso de la enfermedad y la persona sigue estando en ese mismo estado de negación o de furia o de enojo, y entonces ahí decimos, bueno, acá están pasando otras cosas, porque no se está pudiendo elaborar ese duelo, que sería pasar a otra cosa, no porque se olvide, sino porque cobra otro estatuto, ¿no? Y se permite pensar y redireccionar la vida desde otros lugares. Y eso me parece que ahí es donde decimos, bueno, ahí justamente quizás es donde se termina el duelo, ¿no? Porque empieza la vida y cobra ese brillo que seguramente va a ser distinto, porque acuérdense que estamos hablando de un cáncer de próstata a los 75 años, 80 años, entonces, bueno, son muchas más las cuestiones quizás o melancólicas o depresivas en las que vamos a tener que ir atendiendo. No es que va a ser un trabajo de duelo con posibilidades por ahí que me parece que tienen que ver en otro momento de la vida, serían mejores. Por eso el doctor también decía, ¿no? Quizás hay que evaluar bien si dar ese diagnóstico no es tan importante, porque puede ser que esa misma noticia sea la que derive en una situación
que le podemos ahorrar al paciente, ¿no? De infelicidad. Pero si tiene que atravesar, estaría bueno que se encuentre con profesionales como ustedes, se están formando en toda su integridad, que no descuiden de ver a la persona que tienen enfrente, para poder atravesar esta situación de forma más humana. Queremos ayudarlos a convertirse en médicos más humanos, más cercanos, más empáticos, y solamente eso, solamente eso. Gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta, seguir preguntándole al doctor Gustavo, que creo que es el eje de esta reunión. Hola, yo más que nada quería hacerles un comentario. Antes que nada agradecerles a los dos, al doctor Codas y a nuestra Gabriela, las charlas que nos dieron. Yo creo que más que claros, esto va a servir muchísimo para todos. Pero me quedé pensando en esto que decía el doctor y después Gaby también. Yo siempre soy de las que piensan que hay que decirle al paciente siempre la verdad, que el dueño de la vida finalmente es él y el que va a decidir o el que tendría que decidir, bueno, hago este tratamiento o no hago, en lo que me resta de vida quiero hacer esto o aquello. Me parece que es el dueño de ese tiempo, ¿verdad? Y que se le dé, por respeto a la autonomía, esta oportunidad. Pero después me quedé pensando en esto que decía también el doctor, y bueno, un paciente que por ahí, y esto también yo pienso que nos queda de enseñanza para todos, para los estudiantes, para nosotros también, de vuelta nos recuerda de que cada paciente es un todo, ¿verdad? Que no hay un paciente igual al otro. Y que de repente frente a un paciente a lo mejor, bueno, tenemos que evaluar, bueno, a este mejor no le decimos, porque como dice el doctor, tal vez va a morir de la hipertensión, del problema del corazón, y para qué agregarle algo más que le puede empeorar psicológicamente ese tiempo que le queda. Hay un libro que habla, La muerte de Iván Illich, que es famoso, que nosotros leemos en bioética, y donde hay toda una conspiración del silencio, que no le cuentan al paciente lo que tiene y finalmente él no puede decidir sobre cómo quiere ese final. Pero en estos pacientes, creo que en cada paciente tenemos que sentarnos y pensar realmente, bueno, ¿qué es lo mejor para él? ¿Qué es lo mejor para su familia? Yo pienso que si pensamos eso delante de cada persona, no nos vamos a equivocar. La otra cosa que me encantó que el doctor tocó, yo pensé que iban a hablar solo de próstata, pero importantísimo esto que habló del cáncer de testículo. Yo que soy pediatra y como sabemos que aparece en adolescentes, en personas jóvenes, ¿cuánto podemos hacer en la prevención? Enseñar el autoexamen, así como enseñamos el autoexamen de mama, enseñar el autoexamen de los testículos a los varones. Y otra cosa es que yo veo que hoy en día, como las consultas se hacen tan rápido, hay médicos que están en la urgencia que no revisan a los niños. Y eso me asusta muchísimo, ¿verdad? A veces hasta pediatras, ¿verdad? Porque atienden en la urgencia rápido, 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 y hay papás que se acostumbran a ir solamente a la urgencia y no tienen como un pediatra de cabecera o un médico de familia de cabecera. Y a mí me tocó este año, vimos con los chicos, no sé si están acá los del quinto curso algunos, vimos varios chicos con criptorquídea y que ya están allá por los 7, 8 años y que nadie les dijo nada. Y nosotros sabemos que si llegan con un testículo que no descendió a los 10 años, el riesgo de cáncer de testículo es enorme, ¿verdad? Y nadie, y simplemente con tocar uno se va a dar cuenta si el testículo está ahí o no. Entonces, eso, volver a pensar que podemos hacer muchísimo en la prevención del cáncer de testículo, que se lleva vidas y vidas muy, muy jóvenes. Y que a veces en el consultorio podemos hacer el diagnóstico. Eso nada más, agradecerles de vuelta a los dos y a los chicos por
por organizar estos espacios que son tan, tan útiles para todos. Gracias. Gracias, doctora Leonor. Muy oportunas tus palabras en cuanto al cáncer de testículo. Y quería decir de que yo hasta el día de hoy, cada cierto tiempo, suelo encontrar todavía varones con un solo testículo y que ellos jamás se dieron cuenta de que tenían un testículo. Entonces, ¿cómo es posible que pueda encontrar un varón de 20 o 25 años que no se dio cuenta el pediatra, no se dio cuenta la mamá y tampoco se dio cuenta el mismo paciente? O sea, ¿cómo es posible que el paciente no sepa de que tiene que tener dos testículos ahí afuera? Pero bueno, no sabemos la formación que recibió a lo largo de su vida, ¿verdad? Ahí está también está la cultura o la idiosincrasia que uno tiene, y está nuestra labor del conocer el cuerpo, de saber lo que uno tiene, de saber las implicancias de lo que es que haya, que no haya, esto del cuidado, de la higiene, del autoconocimiento. Entonces, me parece muy oportuno el tema de hacer mucho énfasis siempre en el autoexamen. Yo creo que, doctor, es algo muy tabú acá en la población paraguaya, o incluso seguro en otros países también, la salud íntima, ya sea siendo mujer o hombre, como que en muchos hogares no se habla de eso y es como que se tiene algo muy, no sé, como algo muy tabú, y realmente se debería hacer más conciencia al autoconocerse también, ¿verdad? Y el autocuidado y todo lo demás, porque además nos ayuda a prevenir enfermedades también, y como vos decís, hoy en día te llega gente mayor que incluso no se conoce a sí mismo. Doctor, hay una consulta en el chat. En cuanto a la salud sexual masculina para adolescentes y adultos jóvenes, ¿ellos solo consultan al urólogo solo cuando presentan alguna molestia o síntoma? Y la mayoría yo pienso que es cuando tiene alguna molestia o síntoma. Pero, como dije también en alguna parte, se ve un cambio. Hay ahora más gente informada o formada sobre estas cosas, y acuden ya con una cierta conciencia preventiva, y vienen sin síntomas. Y ahí es donde nuevamente entra lo que es el cáncer de testículo. Hay varones que se dan cuenta de que hay un agrandamiento testicular, pero les deja tranquilos de que no duele. Y justamente el cáncer de testículo se caracteriza por eso, porque no duele. A veces cuando duele es más inocente el problema que cuando no duele. Por eso es importante entender ese mensaje de que no todo lo malo duele. No tenemos que esperar que eso ocurra. Siempre acudir a tiempo, pero es importante el autoconocimiento. Acá menciona, me refiero a que sí sería ideal consultar sin necesariamente tener algo, como las mujeres hacemos los chequeos de ginecología. Bueno, el control estrictamente rutinario del varón es un tanto diferente al de la mujer. El varón recién a partir de los 50 años empieza el control rutinario, o 45 años con antecedente familiar de cáncer de próstata. O antes, si hay o alguna duda, alguna molestia, pero no es necesario ir al urólogo con 20 o 25 años por un control rutinario. Sí debería ir a un médico general para hacerse un control rutinario, para evaluar otras cosas también, pero al urólogo, como la enfermedad prostática es algo propio de personas de 50 años en adelante, entonces es algo que no se hace en forma rutinaria antes de esa edad.
Doc, solo para que no quede una lagunita ahí. En cuanto a próstata es eso, a partir de los 50 y si tienen antecedentes antes. Pero para otras cosas como el cáncer de testículo sí sería bueno, primero que tenga un buen control, o sea, insistir con las personas de que tienen que tener un médico como de cabecera, digamos, y el médico de cabecera de los niños es su pediatra. Entonces, no acostumbrarse a llevarle a la urgencia nomás, porque ahí le duele la garganta y apenas le miran la garganta y chao, porque son muchos pacientes, pero tiene que tener alguien que le haga el seguimiento. Otra cosa que yo veo también es mucha fimosis en niños grandes. Entonces, que van a tener dolor y un montón de problemas cuando lleguen a la adolescencia, ¿verdad? Que van a empezar con los sueños húmedos, la eyaculación y todo lo demás, y eso causa problemas. Entonces, que tengan un médico que les vea desde chiquitos, que pueda detectar esas patologías a tiempo y si se encuentra eso, bueno, que vayan al urólogo ahí para ver, porque a veces algunos necesitan cirugía porque ya son grandes, ¿verdad? Hay esas fimosis que son bien como anillos gruesos que sabemos que no van a revertir si no es con una cirugía, ¿verdad? Y más si tienen una criptorquidia, ¿verdad? Que podemos prevenir cáncer de testículo y un montón de otros problemas. Y a veces yo digo, yo no le culpo tanto al paciente porque a veces crecieron siempre con un solo testículo que cree que eso es normal en su cuerpo, ¿verdad? Pues nadie les dijo que tenía que tener, o sea, no, es como que no les cae, parece la ficha de que tienen que hacerse el autoexamen porque nadie habla de eso, es la verdad, nadie les habla. Se habla mucho autoexamen de mama, pero no se habla de este cuidado preventivo en la salud de los genitales del varón. Y a veces uno apenas le ve al niñito y ya ve el escroto pequeñito y el escroto, la función hace al órgano, así como aprendimos en anatomía. Un escroto que no se forma es porque no tiene el testículo ahí dentro, entonces la bolsa no se forma bien, ¿verdad? Entonces hay que hacer prevención en el varoncito también, ¿verdad? Y sobre todo que no llegue a la adolescencia con problemas que se pueden prevenir mucho antes. Y también, aparte de la criptorquidia que vemos tarde, así como mencionaba, doctora, el tema de la fimosis, mencionaste niños grandes. Bueno, yo veo niños más grandes todavía, de 50 años, de repente que vienen con fimosis, que ya son padres de familia, casados, todo, y nunca pudo decalotar el pene. Y, sí, pero ¿y por qué esto nunca? ¿Desde cuándo que está así? Y siempre, nunca. Entonces a veces uno va, le hace el tratamiento quirúrgico, una circuncisión, estirpa esa piel y debajo hay un tumorcito, ya puede ser un cáncer de pene. El cáncer de pene va ligado estrictamente a la higiene de la persona. Entonces ese también es otra enfermedad también que se sigue viendo en Paraguay, ¿verdad? Poco frecuente en el primer mundo, muy frecuente en nuestras regiones. Y eso sí que es totalmente evitable solamente con un poco de higiene. Y claro, no pueden higienizar porque está cerrado, entonces queda el esmegma ahí y es increíble, sí. Pero no sabía que llegaban tan tarde como 50 años. A mí me sorprende cuando llegan a los 10, 9, 10 me llegan, pero 50 años superó todas mis expectativas. Cuando lance mi libro de cosas insólitas en urología, doctora, ahí va a leer. Voy a comprar, profe, voy a comprar. Bueno, si no hay ninguna consulta, podemos cerrar la charla. Eh, Muchísimas gracias a los disertantes por esta maravillosa charla, la verdad. Sirve mucho con el tema de la prevención y con la concienciación de lo que es este noviembre azul. Muchas gracias. Un gran saludo para todos.